Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Es así, la unidad de Ingavi está en el límite, ¿verdad? De Fernando y A veces nos cuesta definir si tenemos que hacer los documentos por San Lorenzo o por Fernando. Sí. Y depende de la calle que salgas. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Realmente estamos en Fernando de la Mora. Yo soy de la zona, conozco muy bien y creo que las instalaciones de Ingavi se inauguraron y le dieron un nivel altísimo al IPS. ¿Es así? Nosotros llegamos en el 2020, tuvimos que forzar su apertura por la pandemia. Llegamos a tener 45 camas en el periodo de la pandemia. Dentro de lo que era la logística del instituto, el ministerio también ocupó otras áreas para tratar de, en esa fase inicial, dar abasto a la necesidad imperiosa de camas con ventilación mecánica con cuidados especiales. Y a hoy nosotros somos el hospital de especialidades quirúrgicas. Dentro del instituto operamos muchísimas cosas. Tenemos el servicio de cirugía general, de traumatología, de urología. También tenemos servicio de mastología y otros servicios anexos que brindan soporte al cuidado de los pacientes. Y realmente somos una UCI polivalente. ¿Por qué polivalente? Porque recibimos pacientes en su postoperatorio programado o alguna complicación previa. Si tenés una apendicitis y no te operás, no sos un postoperatorio, sino que llegás a una peritonitis y complicado te vas a la terapia. Lo mismo con cualquier complicación. Sin antes de llegar a una cirugía, pasa a la UTI y después tenés las cirugías programadas. Nos abocamos básicamente a eso, pero también recibimos pacientes clínicos, ya que en la terapia brindamos nosotros soporte ventilatorio, soporte de drogas para mantener la presión, soporte dialítico de alto riesgo, porque uno de los órganos que más quiere fallar cuando el organismo se pone grave son los riñones. Recordemos que la población que más visita el hospital es una población mayor a 40 años, 50 años, que es hipertenso, diabético. Los crónicos, ¿cómo se dice? Los crónicos, asimismo, que realmente cuando se exponen a cualquier cirugía, ya no es esa persona de 20, 30 años la que se está operando. Se está operando una persona con una funcionalidad renal ya por debajo del 50% a veces menos, con unas arterias coronarias que son las que irrigan el corazón, probablemente semiobstruidas, y que en su día a día no van a tener síntomas. Pero el estrés quirúrgico o de alguna enfermedad médica, una neumonía, una infección urinaria, una meningitis, genera un alto estrés en donde el organismo entra en fracaso. Y estamos nosotros ahí para brindarle el soporte multiorgánico, decimos nosotros. Qué interesante lo que nos está diciendo. Primera vez que escucho esa palabra, el organismo entra en fracaso. Se genera un estrés tal cual donde todo el organismo empieza a fallar, ¿es así? Así mismo es. También tenemos en cuenta que genéticamente hoy venimos predispuestos. No todos vamos a tener la misma respuesta. Y eso es importante enfatizar porque a veces la familia compara a su paciente con el de al lado. Y la vida no es así. Cada uno tiene una codificación genética que va a tener una expresión diferente en la vida frente a todos los estreses. Conoces personas que farrearon toda su vida y tienen 95 años. Sí. Y hay personas que tienen 50 años, consumen alcohol y terminan con cirrosis hepática y fallecen antes, ¿verdad? O sea que Hay que cada entender órgano... eso. ¿Cómo? Hay que entender esa Totalmente, diferencia. totalmente. Yo siempre digo, Ñande, ya era ya definido dónde vamos a terminar. O sea, y nosotros trabajamos en prevenir el empeoramiento de algunas enfermedades, pero genéticamente somos más vulnerables algunos que otros. Eso es real y hay que aceptarlo. No todos van a ser astro en lo que hacen. Algunos tienen ese talento innato, ya vienen especiales. Eso es médicamente comprobable, la genética existe. Claro que sí. De hecho que nosotros tenemos, por ejemplo, algo que se llaman fenotipos en sepsis. La sepsis es una infección descontrolada en donde el organismo es capaz de no controlar su manifestación y genera daño en varios órganos. Hoy se sabe que hay personas que tienen un fenotipo distinto y tienen un mejor pronóstico, decimos nosotros. Claro que gastar en fenotificarle a todos los pacientes va a generar un gasto impagable, pero en el pronóstico, de acuerdo al comportamiento, nosotros ya sabemos a quién le va a ir mejor y a quién le va a ir peor. Hagas lo que hagas. Igual le haces a todas las personas todo, sin embargo, tenés cómo reajustar la salida final del paciente porque ya sabes que en cualquier lugar del mundo ese paciente con esas características no le va a ir tan bien. Qué importante el clínico en ese sentido, el historial médico,
Mi clínico está en el IPS Ingavi, un excelente, y él siempre insiste en hacer consultorio, y te hace preguntas, y escribe, y te pregunta el historial, y dice que es fundamental, ¿verdad? Más allá de solo los análisis, ¿verdad? No, claro, yo creo que lo primario, más que el laboratorio, es la entrevista. Recoger los datos clínicos, las características de la familia, la exposición ambiental, el hecho de que haya no enfermedades previas. No es lo mismo operarse de una cirugía programada de una vesícula a operarse de un cáncer de vesícula después de recibir quimioterapia. Okay. O sea, no es lo mismo. Y no es lo mismo tener un cáncer de vesícula, pongo el ejemplo, ¿verdad? Operarse de cáncer, pero previamente ya ser hipertenso, ser diabético y ser cardiópata. O sea, ya no son dos pacientes iguales. Yo creo que a veces nos cuesta asimilar porque la realidad es que ni la familia ni nosotros queremos perder al ser. Es muy frustrante cuando el resultado no es el que queremos. Eso es lo que tiene la terapia, tiene un alto desgaste emocional. Seguro, me imagino. Y creo que eso es importante que la gente sepa que el resultado que todos buscamos es el alta al domicilio, la recuperación funcional y nuevamente la participación social del paciente. Eso es lo que nosotros buscamos, que se pueda reinsertar a su día a día. Qué importante eso. Doctor, quiero hablar un poquito de la unidad de terapia intensiva. ¿Está correcto decir UTI o UCI? Ambas son sinónimos. Okay. En nuestro instituto hoy la palabra unidad de terapia intensiva es la que está nomenclada, pero en los países se usan indistintamente. Ok, hablamos de lo mismo cuando hablamos de ello. Primero me gustaría que nos cuente en qué momento se necesita eso, de qué es exactamente clínicamente y cuántos dispositivos de esos tenemos hoy en el hospital. Bueno, nuestra unidad hoy está operativa con 28 camas. Cada cama tiene un ventilador de alta complejidad, un monitor multiparamétrico se llama. Cada unidad cuenta con bocas de diálisis por si fracasa el riñón. Como te dije previamente, el riñón es el órgano que primero quiere fallar. Y bueno, entonces, ¿quién ingresa a la UTI? Hay diversos motivos. Puedes tener un deterioro clínico, llamamos nosotros. Venís, por ejemplo, con dificultad para respirar, porque estás haciendo una falla cardíaca, tenés un edema de pulmón, vas a la UTI. Nosotros te hacemos, por ejemplo, ventilación no invasiva, te ponemos drogas para mejorar el flujo de sangre al corazón, disminuir la presión. Con eso suele ser a veces suficiente. Te recuperas, salís de alta. Estamos hablando de puede llevar 2, 3 días, 4 y más inclusive. A veces fracasa la ventilación no invasiva, que es una ventilación que se hace con un ventilador y máscara, y tenemos que dormirle al paciente, intubarle. Ahí se llama ventilación invasiva. Eso puede pasar con un edema de pulmón, que es generalmente por falla cardíaca, puede pasar con una neumonía bacteriana de la comunidad, puede pasar con una neumonía viral también. También puedes tener una infección urinaria, que no solamente termine en fiebre y que hagas, por ejemplo, falla orgánica, que te fallen los riñones, que baje la presión. Cuando baja la presión y nosotros requerimos drogas, lo llamamos shock séptico. No es lo mismo que tener una infección urinaria nada más. ¿Por qué? Porque fracasaron los órganos. Y el resultado no podemos esperar que sea el mismo siempre. El riesgo de complicaciones es mucho mayor. La infección urinaria, escuché como ejemplo varias veces en su relato, doctor, es algo muy común, principalmente en las damas. No necesariamente todas las infecciones urinarias llevan a UTI. Claro. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué órgano o qué falla en la defensa, si uno quiere decir, para que eso suceda? Nosotros siempre hablamos de comorbilidades, que son estados previos de salud antes de esa infección urinaria, que pueden favorecer. A veces la diabetes, a veces la inmunosupresión. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchos pacientes que tienen lupus, artritis reumatoidea, algún fenómeno alérgico que requiere que controlemos la inmunidad. Realmente, ¿a quién le va mal con la infección? Cuando su organismo es incapaz de regular algo que se llama la inflamación y el fenómeno de antiinflamación o antiinflamatorio. Ese equilibrio se pierde y entonces ahí ocurre el fracaso orgánico. Lo que buscamos nosotros es restablecer el funcionamiento o darle tiempo al organismo que se recupere. La terapia lo que hace es terapia de soporte. No puedes respirar, te pongo un ventilador invasivo, no invasivo, o algo que se llama alto flujo. No puedes mantener la presión, te pongo remedios para levantar la presión. Si estás en shock, se llaman vasopresores. Si el corazón está un poco débil,
te pongo un remedio para mejorar la fuerza, se llama inotrópico. Si el corazón late muy despacio, mínimo, por debajo de los 40, generalmente ponemos marcapaso, porque el latido normal en un paciente va de 60 a 100 en reposo. Evidentemente, si haces algún deporte o estás con fiebre, tenés mucho más, ¿verdad? Entonces las cosas las vamos corrigiendo. Cuando el organismo es incapaz de sobrellevar, nosotros participamos, le damos el soporte que esperamos siempre sea transitorio, porque esa es la realidad. Nosotros somos un puente hasta que el organismo decide tomar el control nuevamente de sus funciones. Qué claridad con su explicación. O sea, que podemos decir que la terapia per se no es el tratamiento, sino es como que aguanta todo lo que el cuerpo no está pudiendo hacer hasta Claro. que el organismo cumpla su función. Claro, ese es el objetivo. Ok. Y hay momentos en que van a haber órganos que no se van a recuperar. Entonces el paciente se queda más tiempo. Y realmente lo que nosotros hacemos, insisto, es, si nosotros hacemos un diagnóstico, le damos soporte a los órganos que fracasaron, insisto, respiratorio, cardiovascular, renal, y que es lo más frecuente, ¿verdad? Entonces esperamos que esto se recupere. El paciente puede entrar con falla renal, se dializa y a lo mejor el riñón no se recupera en la internación o inclusive en su vida. Eso ya va a depender de que si antes lo ya era hipertenso, ya era diabético, ya venía con un riñón enfermo. En la mayoría de los casos se recuperan. Ok. Y ahora hablemos un poquito de algunas personas que quizás a veces hasta sufren más que la persona que está ahí en terapia intensiva, que es el acompañante. Totalmente. Correcto, ¿verdad? Y me imagino que usted como médico, sus colegas, tienen que lidiar, uno ve en las películas, ¿verdad? El famoso, la persona que está sentada y viene el médico a dar el parte, ¿verdad? ¿Cómo se maneja la información y qué propuesta innovadora hay para ello? Bueno, generalmente de lunes a viernes, mis jefes de sala, entre las 11 y la 1 de la tarde, entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, salen después de hacer la recorrida médica, hacer las discusiones. Las recorridas médicas, te comento rápidamente, las hace un jefe de sala médico intensivista con un médico de guardia. Entonces se evalúan todos los pacientes, se evalúan los laboratorios, se toman decisiones, si el paciente está de alta, sigue con nosotros, y a partir de ahí se sale a hablar con la familia. Ese es probablemente el segundo momento de mayor ansiedad para el acompañante. ¿Por qué? Porque el primero va a ser verle a su familiar, ¿verdad? Entonces, horario de 1 a 13 horas, cada jefe sale y le explica, si no está el jefe lo hace el médico de guardia, de la condición actual, de qué es lo que pensamos que puede pasar, de qué es lo que queremos que pase, Ok. porque al final el día a día termina mostrándonos qué es lo que va a pasar. Entonces, ese momento uno de ansiedad se trata de disipar con mucha información, la información que la familia pueda necesitar. Dentro de lo que nosotros estamos haciendo llegar, nosotros queremos mostrarle lo que es el día a día de su paciente cuando entre ese primer día y encuentra que el paciente está con un tubo, con un respirador, que está dormido. Le explicamos ahí que el paciente si está sedado, no siente, pero también a la parte de no sentir está con un remedio para no tener dolor. Buscamos el confort en primer término del paciente. Buscamos reducir al máximo los objetos que puedan generar dolor o disconfort, insisto. Y vamos seguramente tratando de disipar las dudas que la familia tenga, porque cada vez que entre va a encontrar algo nuevo. Y entonces ese algo nuevo nosotros tratamos de plasmarlo en nuestro manual de acogida, porque explicamos que en la unidad hay ventiladores, monitores, bomba de infusión, máquinas de diálisis. Entonces ya ve la familia y nos dice, ahora ha visto que tiene el respirador, doctor. Ya no tiene mal tubo en su boca, doctor. Ya tiene la máscara o ya tiene la cánula. Ok. Y a veces la ansiedad, una de las pocas formas que hay de calmarla es la información, ¿verdad? Totalmente. Es nuestra obligación hacerlo eso, pero también tenemos que generar un sistema organizado de entrega de información. También insistimos en el manual, aparte del horario, que buscamos que la información sea de nosotros al familiar directo, porque hay una protección de datos. También. No nos gusta cuando una persona nos llama adicional, queremos saber de fulano, no, porque nuestra obligación Ok. es o con la pareja legalmente instaurada, Claro. o con los hijos si es que no están, o con el cuidador que se presenta. Claro.
Porque yo me pongo en el lugar del paciente, no me gustaría que mi condición clínica se disemine. Y yo creo que estamos trabajando en que eso vaya mejorando. Ah, ok, que esos detalles son importantísimos. ¿Me puede hablar del QR, doctor, por favor? El QR se generó a raíz de que imprimir un texto en colores genera una gran erogación económica. Yo creo que hoy no estamos para eso. También buscando algo más eco-friendly para que le podamos llegar a la familia. Entonces el equipo de jefes de sala, una vez que generamos el manual, decidimos anclarlo al Drive y generar un QR a través de flyers que se generaron y se imprimieron. En la unidad la familia puede escanear este QR y descargar el manual, en donde va a tener lo que te expliqué anteriormente, lo que es la unidad, lo que se va a encontrar en la unidad, lo que hacemos, lo que esperamos del paciente, lo que puede pasar, detalles adicionales. ¿Con el nombre de su paciente? No, No. Es general. Genérico, ok. Por sobre todo para que ellos sepan cómo funciona la unidad. La información que nosotros le vamos a dar puntualmente, generalmente se va a reajustar a alguna duda que ellos puedan haber ahí. Normalmente el paciente llega junto al médico para el informe y tenía 1000 preguntas. Sí, claro. Todos se acuerdan. Claro. Se olvida porque le genera mucha ansiedad la presencia del médico. Un momento Entonces, muy tenso. se organiza más. Y a veces nosotros le decimos organiza tu pregunta y nosotros vamos a responder. Sin porque problema. nosotros no tenemos nada que ocultar. Básicamente hacemos una transferencia de información, pero lo adaptamos en lenguaje. Claro. Porque a veces el lenguaje técnico es muy incomprensible. Entonces lo que buscamos es readaptar el lenguaje y evidentemente la información que nos da el paciente, que nos da los equipos de monitoreo, los laboratorios, es muy grande y buscamos sintetizar eso. Porque igual el que toma las decisiones somos nosotros, ¿verdad? Respecto al tratamiento, si hay algo para consultarle a la familia o al paciente, se lo hace. Siempre también aclaramos que nuestra obligación primaria de información y toma de decisiones es con el paciente. Si el paciente no tiene condiciones, ahí entra la familia en la toma de decisiones. Esa es la metodología. Estoy pensando nomás que seguramente en los arduos años de estudio de la medicina, yo no sé si uno se imaginará qué relevante va a ser la parte de comunicación después en la profesión, ¿verdad? Porque como médico uno está hablando con la otra persona que no tiene nada más importante en ese momento que la vida de su ser amado, ¿verdad? Es increíble la dimensión que tiene lo que uno está comunicando, ¿verdad? Totalmente, es lo que trabajamos el día a día en la unidad, insisto. Cuando se hacen las recorridas generales, se habla con equipo y ahí en el material vas a ver que aparte de las unidades está la sala de espera y siempre decimos al equipo que somos un staff multidisciplinario. Son médicos, enfermería, kinesiólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, tenemos psicólogos y trabajadores sociales. Siempre decimos al equipo que la persona que está del otro lado está esperando lo mejor de nosotros. Y ellos están seguros que somos lo mejor de lo mejor. Y como tal tenemos que comportarnos así. Y ponernos en su lugar, asumiendo que mañana nos va a tocar estar ahí. Por eso la unidad está haciendo ese esfuerzo día a día de mejorar para que cuando nos toque sentarnos en el pasillo de espera familiar podamos estar tranquilos, habiendo hecho nuestra labor de optimizar la función de la unidad. Es lo que buscamos. Doctor William, privilegio entrevistarlo, valoro mucho su profesión, su labor, la de sus colegas, y a veces se critican muchas cosas, pero hay tantas cosas positivas también que suceden en el IPS, en este caso IPS Ingavi, los mejores profesionales, no digo que en otros lugares no hay buenos profesionales, pero tienen una selección muy buena siempre el IPS, ¿coincide conmigo? Yo estoy de acuerdo. Paraguay tiene una gran cantidad de médicos bien formados, con muchas ganas de seguir creciendo. Yo creo que el equipo lo va a ir demostrando. No hablo solamente de nosotros, hablo de todos. Todos tenemos una misión de brindar cuidados de salud de calidad. Y yo estoy seguro que no vamos a parar hasta lograr eso. Gracias, doctor. Le deseo lo mejor. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el doctor William Ortiz, jefe de la unidad de terapia intensiva del IPS Ingavi.